Bienvenido al podcast número 8 del Romancero Ayurveda, conmigo Pat. El episodio de esta semana se llama Buscando tu propia espiritualidad. Primero, para que hablemos el mismo idioma, me gustaría hablaros de lo que es para mí la espiritualidad. Para mí la espiritualidad no es seguir un método, una doctrina, una filosofía, etc., ¿no? Unas rutinas cada día, repetir unas creencias sobre una energía tipo prana o chi, ¿no? Chakras, trabajarlos, sentirlos. Para mí eso no es espiritualidad. Eso luego hablaré más adelante. Son herramientas que están ahí, más o menos útiles según a cada persona, pero para mí no es espiritualidad exclusivamente. Es decir, tú puedes no participar en todo ello y aún así estar en ese estado de espiritualidad. Quiero hacer una aclaración, llegado a este punto. No pongo en duda, ni niego, ni descarto, ni quiero faltar al respeto a todo este tipo de prácticas, porque yo practico también ciertas metodologías, técnicas. No va de eso este podcast. Ahora más adelante lo entenderéis. Por lo tanto, ¿qué es espiritualidad? Yo tengo muy claro que hay como dos estados en la mente, ¿no? Uno, el del pensamiento discursivo constantemente, ¿no? Siempre pensando, siempre juzgando, razonando, sacando conclusiones, juicios de valor, almacenando información. Esto me gusta, esto no me gusta, esto soy yo, esto no. Bueno, lo de siempre, ¿no? Y luego para mí hay otro estado en el que conseguimos parar toda esa maquinaria y suceden cosas diferentes en la mente. La mente ha entrado en otro modo de trabajo, por así decirlo. Un modo de trabajo en el que no estamos emitiendo juicios, en el que no estamos poniendo, como yo digo, el sello de calidad. Esto me gusta, esto no me gusta, a ti te junto, a ti no te junto. Un modo en el que estamos abiertos a muchas posibilidades. No nos cerramos en banda, tenemos una visión amplia. Somos capaces de visualizar cosas que en una mente trabajando en modo pensamiento discursivo limitado no es capaz de llegar a ciertos caminos, opciones. Este modo de trabajo, ¿no? alternativo de espiritualidad de la mente pues trae paz, trae calma, no estamos reactivos, tenemos más espacio para reaccionar a las cosas que nos trae la vida. Y bueno, supongo que también todo el mundo está familiarizado también a estas alturas con este modo. Aclarar también que para mí espiritualidad no es necesariamente, experimentar cosas como sobrenaturales, por así decirlo, ¿no? Conectar con cierta información, voces, imágenes, vivir experiencias que no tienen explicación. De nuevo, no lo niego, no digo que eso no forme parte, pero tampoco es imprescindible. Entonces, dicho esto, hablando el mismo idioma para que me entendáis, a lo que me refiero con espiritualidad y modo pensamiento discursivo, yo en una sesión de Yoga Nidra, que precisamente para este pensamiento discursivo, pues si lo habéis practicado, supongo que habréis experimentado esto de que te van saliendo ideas que a lo mejor tú no te habías planteado, pero te van sorprendiendo a ti mismo a medida que tú vas relajando y paras esta mente discursiva. Entonces aflora, ¿no? Realmente temas interesantes que no están limitados. O, por ejemplo, te pueden aflorar soluciones a problemas que tenías que con tu pensamiento limitado estabas bloqueando otras opciones, ¿no? El abanico amplio que hay siempre delante nuestro. Bueno, pues me surgió una idea que me pareció muy interesante y quería compartir con vosotros. Yo, por ejemplo, vengo de la práctica del yoga desde hace muchos años. Y entonces, ¿qué conlleva la práctica del yoga? Bueno, pues creer que hay un prana interno, una energía vital que se congrega en los chakras, que son los centros energéticos, que están en diferentes sitios, cada uno tiene una función que está relacionado también con diferentes aspectos de la mente, etcétera. Ya supongo que muchos sabéis, por poco que sea, más o menos lo que son los chakras. Entonces mi pregunta interna que brotó fue
si no conocieras esa información, ¿podrías trabajar en modo espiritual en tu vida? Es decir, ¿habría dejado brotar espontáneamente este estado de mente espiritual? ¿O seguiría aún peleándome con problemas, con migrañas, con depresiones, con lucha interna, y no habría salido nunca de esa mente discursiva? Obviamente es una pregunta imposible de responder, porque tendríamos que viajar al pasado y cuando alguien me fuera a enseñar yoga, darle con un palo por la espalda y ignorar esa información. Pero sí que abre un debate interno muy interesante, que es: ¿podría una persona generar su propia espiritualidad de banda de cualquier metodología actualmente existente que se va, transmitiendo de personas a personas? Y otra pregunta interesante: si ha adoptado una doctrina, por ejemplo, el yoga, con sus chakras, su prana, etc., ¿cuánta de esa información ha limitado mi propia espiritualidad? La época de la ultrainformación que estamos ahora, donde cualquiera puede googlear o cualquiera se puede apuntar a un curso intensivo donde ya sales, experto de cualquier cosa, nos hace tomar la información como con un embudo, ¿no? Metemos todo lo que sea rápido, venga, lo adoptamos sin cuestionar, ¿no? Sin darnos tiempo, como quizá antes entraba un discípulo a un monasterio o a donde sea que le fueran a enseñar cualquier tipo de doctrina más espiritual, ¿no? Donde se tiraba toda la vida y donde tenía la oportunidad de cuestionar y entender por sí mismo, ¿no?, las enseñanzas de un maestro que transmitía este conocimiento. Pero hoy en día eso cuesta mucho, porque la vida que llevamos tan acelerada no nos permite cuestionar toda la información que nos llega. Hay una gran parte de esa información que la tenemos que simplemente creer, porque no es factible. Ya no solo por responsabilidad de la propia persona, que deba realmente cuestionar las cosas con cierta medida. Es que el volumen es tan masivo que es muy difícil. También, sobre todo, cuando acudimos a este tipo de enseñanzas más espirituales, y acudimos también en un estado de desesperación. Normalmente estamos que no podemos más. Rara vez, cuando uno está muy bien, busca ayuda externa para sentirse mejor, ¿no? Busca algo que le haga cambiar, que le haga salir del modo en el que está ahora. Por lo tanto, también a veces a algunas personas nos llega en estados de máxima vulnerabilidad, donde todavía la urgencia es mayor y el cuestionar las cosas se pasa por alto. Y es completamente comprensible, no lo estoy condenando ni nada, pero sí que es verdad que así se da. Por lo tanto, es interesante hacer un poquito de tirar al pasado, ¿no?, en momentos en los que yo he acudido a ciertas técnicas y las he integrado, ver qué partes he dado por sentado y no he investigado por mi cuenta. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que los profesores que imparten cursos a veces también transmiten información que ellos mismos han adoptado y no han cuestionado. Y de nuevo, no estoy condenando. Esto es lo que es. No vamos a solucionar nada condenando ni enjuiciando, porque tampoco sabemos a las personas realmente hasta qué punto, ¿no?, han integrado o han investigado. Pero pongamos que, pues porque hay cosas que son muy difíciles también de cuestionar y que requieren muchos años a lo mejor para entender, y no está al alcance de todo el mundo, tantos años, tanto tiempo, etc. Y oye, pues ha habido información que se ha integrado y se dice así sin más, ¿no? Se replica. Luego también hay que tener en cuenta que todas estas doctrinas, métodos, etc., vienen de una antigüedad, ¿no? Tienen muchos años, algunos miles de años. Por lo tanto, también tenemos que entender que ha habido cierta pérdida de información o cierta reinterpretación de la información que puede ser que no sea la esencia en concreto de lo que
se puede estar enseñando en la actualidad. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y viajáramos a 2000 años o 4000 años atrás, pongamos, donde data más o menos el origen de, por ejemplo, el yoga, la ayurveda, ¿no? Incluso otros afirman que más, pero vamos a quedarnos en 4000 años atrás. Si viajáramos e intentáramos hablar con alguien de esa época, ni nos entenderíamos a pesar de estar hablando el mismo idioma, entre comillas, ¿me entendéis? No solo porque el idioma ha mutado, sino por los conceptos, la manera de expresar los conceptos, las referencias que tiene una persona para hablar de algo abstracto, ¿no? Como puede ser la mente, pues ha sido como el juego del telefonillo un poco, ¿no? Pasa de maestro a discípulo, va pasando y la información se va perdiendo en cierta manera. Se escribe, pero cuando se reinterpreta por otra persona hay cierta pérdida o reinterpretación, ¿vale? Por lo tanto, también todas estas doctrinas antiguas también hay que darles el lugar que tienen. Y esto es algo que vengo diciendo desde hace muchos podcasts. Las cosas ni están bien ni están mal, sino que tienen un lugar. El problema viene cuando yo le doy un lugar que no toca a algo. Y entonces yo me pierdo como persona, me diluyo en esa información, transformándola, ¿no?, en una creencia muy potente en mí que dictamina muchas decisiones o experiencias o cómo vivo mi vida. Y eso es algo que si le das un poquito de introspección, verás que no puede ser. Por muy beneficioso que te parezca, por ejemplo, practicar pues una meditación en chakras o lo que sea que se te ocurra, tiene que tener un lugar. Porque si yo le estoy adjudicando una importancia que no es real, ya estoy entrando otra vez en la misma rueda, ¿no?, del condicionamiento, de la limitación. Si tú no te abres incluso más allá de esa práctica que a ti actualmente te parece súper expansiva, igualmente te estás limitando. A lo mejor en un espacio más grande que anteriormente, cuando no conocías esa práctica, pero igualmente estás acotando. Por eso no estamos aquí, como decía antes, para juzgar o para decir o poner un sello de si esta práctica es buena o es mala, hay que hacerla o no hay que hacerla. Esta creencia que tengo es lo más, supera a las demás, es más progresista que las demás, por lo tanto tiene más valor y me aferro a ella. No, volvemos a lo mismo. Ábrete a cualquier cosa. Ni nada es bueno ni nada es malo. O sea, las cosas son lo que son y tienen un lugar. Y las cosas tienen un lugar también movible. Es decir, durante mi juventud unas creencias tenían un lugar, pasan los años, esas creencias pasan a otro lugar, llegan otras nuevas, ¿no? Y voy pues integrando también, claro, un modo de mente discursiva que decíamos, que parece como que sea malo, pero no, está ahí, es necesario. El problema es cuando le doy el lugar incorrecto también, ¿vale? Entonces, claro que yo tengo que ser una persona pues que tenga una identidad, que sepa quién soy, dónde estoy, qué hago, etcétera, ¿vale? No porque hablemos de que la mente discursiva es limitante significa que no deba existir. Como veis, nos estamos moviendo en un espacio muy amplio, muy libre, ¿vale? No podemos establecer creencias donde la mente discursiva no, ahora todo siempre espiritual, estas creencias no, estas creencias ahora sí a tope, no, o sea, esto es muy dinámico, todo se mueve, se va mutando, depende de tu entorno, de las personas con las que estás, de tu momento de vida. Por lo tanto, mi conclusión a toda esta reflexión es: no te puedes cerrar. No puedes ponerle sello de calidad a las cosas y descartar otras, ¿vale? Todo tiene su momento. Además, cada uno está desarrollando aspectos de su vida en diferentes momentos, ¿no? Es decir, en mi juventud puedo estar desarrollando a lo mejor más el amor, el disfrute. En la madurez puedo estar desarrollando pues
el estudio de la mente, por ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, hay aspectos que no nos van a interesar, por muy interesantes y abiertos que sean y liberadores. Si a mí una persona me trae una información que ahora mismo, que sí, que puede estar muy bien, pero yo ahora mismo estoy centrado en otros aspectos y los estoy desarrollando, bueno, lo voy a aparcar. Bueno, pues está ahí la semilla plantada y si más adelante en algún momento lo quiero trabajar, pues a lo mejor la dejo brotar. O no, porque me han plantado otras semillas que me hacen investigar otros aspectos de otra manera. Como decimos, busca tu propia espiritualidad. Es decir, no todo el mundo tiene que pensar lo mismo ni desarrollar lo mismo. Escucha, sé abierto, deja que se planten algunas semillas y luego elige tú si las deseas brotar o no. No todo el mundo tiene que experimentar la vida de la misma manera. Precisamente cuando uno entra en ese modo más espiritual y menos de pensamiento discursivo, limitante, etc., ve que hay un abanico enorme delante y puede elegir muchísimas opciones y precisamente escogerá la que le resuene en ese momento de su vida. No significa que las demás sean malas, simplemente es que va a haber una que en ese momento te va a funcionar mejor. Por lo tanto, otra buena manera de ver todo esto es observando toda la libertad que realmente tienes, precisamente en oposición a esa limitación, ¿no?, que te puede dar ese pensamiento discursivo. Al final son dos estados que se van combinando. A medida que yo me desgasto estando en el modo discursivo, donde veo limitaciones, tengo muchas preocupaciones, etc., me siento limitado, no estoy libre, entonces yo voy entrando con estas técnicas que hemos visto, ¿no?, que a cada uno le resonará, pues el Qigong, el yoga, la meditación, el yoga nidra, la meditación activa, lo que sea. Es igual, boxear, correr. A veces también pensamos que solo estas cosas acuñadas con años y años de antigüedad que vengan de sitios exóticos son las únicas que valen, pero no. Por ejemplo, correr maratones también se entran en modos meditativos también, ¿no? En ciertos deportes, en ciertas prácticas, pues incluso pescando o haciendo senderismo, ¿vale? Lo mismo de siempre, es que no nos cerremos en banda, ¿no? Pues eso, haciendo nuestras propias prácticas en las que nosotros sintamos en que este modo discursivo se apaga y entramos en ese modo más espiritual, más abierto, más libre, pues iremos incorporando, ¿no?, nuevas opciones a este modo de mente discursiva y lo vamos haciendo evolucionar también, ¿no? Nos ayuda más y no juega tanto en contra. Pues así, es como una relación entre los dos, ¿no? Vamos bailando entre luz y oscuridad, ¿sí? Esa es la gracia, ¿no? Pues la Ayurveda dice como es adentro, es afuera. Por ejemplo, el día y la noche, ¿no? La noche es necesaria para que existan, bueno, pues ciclos de vida, para que podamos, pues eso, vivir en un mundo que tenga sentido. Si siempre fuera de día, pues seguramente habría muchas cosas que no existirían. Se necesita la noche, pues en nuestro interior lo mismo. Necesitamos el día y la noche y movernos de uno a otro para llevar una vida, pues, funcional. Si nosotros somos conscientes de esta danza que ocurre en nuestro interior y no dejamos que nos domine, pues viviremos la vida con otra cara. Bueno, pues no me quiero extender mucho más porque viene siendo esto. Yo creo que ha quedado bastante claro. Os animo a que os relajéis, sea como sea, practicando yoga nidra. Tenéis mis niveles de yoga nidra en YouTube, paseando por el bosque, corriendo por la montaña, tocando un instrumento, lo que sea que hagáis. Pero te animo a entrar en relajación, en mente abierta y que intentes hacer un poquito de introspección sobre este tema para ver si realmente, ¿no?, tu estado espiritual está quizá un poco limitado por estas creencias adaptadas y
que lo expandas más aún si sientes que este ha sido tu caso. Pues con esto me despido. Nos vemos en el blog con las recetas, en el romanceroayurveda.com, en el canal de YouTube, El Romancero Ayurveda. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.